Bueno, para entrar un poquito en contexto, comprendo que dentro de nuestra audiencia hay personas que tienen formación y personas que no tienen formación en el área de la salud. Preparé mi presentación enfocada a los dos públicos. Entonces, para entrar un poquito en contexto, la imagen que ustedes están viendo es un hospital de campaña en donde Florence Nightingale, pionera de la enfermería moderna, montó su tienda de campaña para atender a muchos de los heridos producto de la guerra de Crimea. Para ella, la función propia de la enfermería era situar al paciente en la mejor condición posible para que la naturaleza, es decir, Dios, ejerciera su acción sobre él. Me pareció interesante traer esta imagen porque desde los inicios de nuestra enfermería moderna es claro cómo ella tiene la claridad del concepto del final de la vida y cómo nosotras como enfermería preparamos nuestros pacientes a que estén en la mejor manera posible para ese final de vida desde un punto de vista holístico, integral. Desde el punto de vista teórico, las enfermeras cuando nos hemos formado en puntos muy avanzados con doctorado y formación postdoctoral, podemos escribir teorías de enfermería, que esto permite pues guiar el trabajo de una manera muy organizada con unos focos específicos. En este caso, quise retomar la teoría del final tranquilo de la vida, que fue escrita por dos enfermeras en el contexto del desarrollo del doctorado de la enfermera Cornelia Ruland, y en conjunto con su docente Shirley Moore hicieron la teoría del final tranquilo de la vida, que para ellas tiene algunos aspectos fundamentales que se deben contemplar en este contexto. Esos aspectos son la ausencia del dolor, entendiendo como el control ideal de síntomas, de todos los síntomas, no solamente el dolor, una experiencia de bienestar, ausencia pues de cualquier molestia que implique para el paciente y su familia, una experiencia de dignidad y respeto, que la persona también esté en paz, que no tenga ninguna molestia a su alrededor, entendida como sonidos, como ruidos, como malestar emocional, malestar físico y psicológico. La proximidad con sus allegados, y es estar rodeado de las personas que para este paciente son importantes, las personas que le han brindado su cariño, su afecto, que han estado pendientes de todo el proceso de salud y enfermedad a lo largo de la historia. Y yo personalmente, a partir de la experiencia que hemos tenido en el ICAL y en mi trayectoria profesional, escuchar con compasión y empatía. Esto es fundamental al final de la vida. Entonces vamos a adentrarnos un poco hacia la práctica. Ya vimos algo de la teoría de lo que hacemos las enfermeras y en cuestiones de práctica, ¿nosotras qué hacemos? Una valoración permanente. Todo el tiempo, como lo decía el doctor Santa Cruz, y como es bien conocido por todos, las enfermeras somos las que estamos en mayor contacto con el paciente y con la familia. Digamos, en mayor contacto, número de horas día. Eso nos permite conocer más al paciente y a la familia. ¿Qué le pasa? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Qué le afecta? ¿Qué le molesta? ¿Cuál es su incertidumbre? ¿Qué información le gustaría saber acerca de sí mismo, de su pronóstico, de su tratamiento, de su enfermedad? Entonces, a partir de esa valoración permanente que hacemos las enfermeras todo el tiempo, identificamos estas necesidades de cuidados paliativos tanto en el paciente como en la familia. ¿Qué hacemos? Nos planteamos unos objetivos centrados en esta diada paciente-familia. Estos objetivos están orientados al alivio del sufrimiento orientado en un control de síntomas adecuado. Y este control de síntomas se refiere a síntomas desde el aspecto físico, emocional, psicológico y de todo el ambiente, de todo el contexto del paciente, para poderle brindar al paciente y a la familia un ambiente tranquilo, un ambiente en donde se sientan que es su casa. Dentro de las intervenciones que son de oro para nosotras, son las intervenciones farmacológicas. Para el desarrollo o pues para la aplicación de estas intervenciones farmacológicas, ¿qué es importante y qué hacemos permanentemente? Y la invitación a mis colegas es que hagamos, brindemos una información completa. Cuando nosotros le brindamos información completa al paciente y a la familia acerca de los medicamentos que les estamos aplicando, que muchas veces no son buscando solamente su efecto principal, sino a veces los efectos secundarios, pero siempre buscando el bienestar y la comodidad del control de síntomas en el paciente, tanto el paciente como la familia van a estar mucho más tranquilos porque van a saber qué esperar acerca del efecto del medicamento, por cuánto tiempo va a ser ese efecto, qué pasaría si ese efecto no se cumple en la medida en que nosotros lo quisiéramos, cuáles otras intervenciones tenemos a disposición.
Y que no esperar también. Es importante que tanto el paciente como la familia sepa que no deberíamos esperar de los efectos de estos medicamentos, porque ahí es cuando vienen reacciones alérgicas o reacciones secundarias inesperadas y desfavorables. La puntualidad en la administración de los medicamentos. La mayoría de nuestros pacientes en cuidados paliativos, tanto de manejo oncológico como no oncológico, tienen formulados medicamentos por horario y a veces por rescate. ¿Qué quiere decir eso? Las dosis extra de medicamento cuando hay una exacerbación de síntomas. Y aquí es muy importante la puntualidad, porque eso nos va a mantener un equilibrio en el efecto farmacológico y va a mantener un adecuado control de síntomas. También es importante la oportunidad. A veces nuestros auxiliares, que son nuestra mano derecha en el manejo de los pacientes, nos informan: jefe, el paciente está con dolor, el señor Juan, la señora María tiene dolor, tiene náuseas, está vomitando. Entonces, de inmediato, contrarrestemos estos síntomas que producen tanto malestar, tanto en el paciente como en la familia. Las familias se convierten en nuestro aliado, en nuestro mejor amigo, porque son quienes mejor conocen al paciente, su entorno, sus respuestas, tanto en lo verbal como en lo no verbal. Entonces son la mejor guía para poder brindar los mejores cuidados, especialmente cuando el paciente ha perdido comunicación. Esta imagen que les traje aquí es el Cardex de la familia de una de nuestras pacientes. Fíjense cómo con tanto cuidado y tanto detalle, no solamente escriben la fecha, la hora, si el medicamento se aplica en la mañana o en la noche, sino el minuto puntual y qué medicamento recibe. Si es un medicamento por horario o es un medicamento de rescate. Lo que yo interpreto a partir de esta imagen es ese esmero denodado que la familia le brinda a su paciente en todo el momento de la trayectoria de la enfermedad. Y mi invitación para mis colegas es: hagamos lo mismo. Con ese cuidado, con ese esmero, con esa meticulosidad, administremos los medicamentos, valoremos al paciente, preguntemos después de la aplicación del rescate: ¿le mejoró el dolor? ¿Le mejoraron las náuseas? ¿Ya se siente más tranquilo? Con este mismo cuidado y con este mismo cariño, que eso es lo que hace que nuestro cuidado de enfermería sea realmente humanizado. Dentro de las intervenciones de enfermería también tenemos intervenciones no farmacológicas. Hay una amplia variedad de intervenciones no farmacológicas que benefician enormemente tanto al paciente como a la familia. Siempre debemos tener en cuenta de mitigar cualquier riesgo, identificar si el paciente es alérgico a algún tipo de sustancia que podamos utilizar en él, aceites, velitas, cualquier cosa. Verificar también si disfruta de ciertos aromas, de ciertos ambientes que sabemos que por estudios científicos le pueden facilitar un cierto confort, pero si el paciente no disfruta de la intervención, claramente lo que le va a causar es un disconfort. Y en esto nos podemos basar también mucho en la información que nos brinde la familia. Repito, cuando el paciente ya no tiene conexión con el medio o no nos podemos comunicar con él. Dentro de esta variedad de las terapias complementarias, bueno, importante mitigar los riesgos, pero también escucharse al interior del equipo, escucharse al interior de la familia. Muchas veces hay conversaciones pendientes al interior de la familia, especialmente con el paciente, y esto en fases muy avanzadas de la enfermedad, que realmente hacen que el paciente no solamente le genere disconfort, sino que a veces tenga dificultades para poder llegar al final tranquilo de la vida, como lo decía la teoría del que fue mi punto de partida. Estas conversaciones pendientes a veces son con un familiar que tuvieron una discusión, que nunca pudieron sobrepasar diferencias, o alguien que viene viajando y que no ha llegado. Y muchas veces en nuestra experiencia clínica hemos visto cómo cuando llega el hijo que vive en Estados Unidos, el paciente fallece a las 2 horas, porque sencillamente lo estaba esperando, y esto es real. Podríamos documentarlo a partir de todas las experiencias que hemos tenido en el ICAR. Entonces, continuando con ese tema de las conversaciones pendientes, es importante también que estimulemos al paciente, a la familia especialmente, a que tengan esas conversaciones y cierren esos ciclos para poderle brindar también esa tranquilidad emocional y espiritual al paciente. Otra de las intervenciones características de enfermería son los procedimientos y son las actividades de cuidado básico. Previo a la realización de ambos, es importante determinar si este procedimiento que le voy a hacer a mi paciente para brindarle comodidad, para refrescarlo, para que esté más cómodo, para limpiarlo, le puede producir dolor, le puede producir algún tipo de molestias. Y ahí es cuando nosotras tenemos la autonomía de aplicar medicamentos de rescate.
que anticipatoriamente tengan un adecuado control de síntomas de este paciente y haga que el desarrollo de estas actividades y de estos procedimientos sea mucho más fácil y mucho más cómodo para el paciente y para la familia. Es importante tener claridad que siempre estos procedimientos buscan y deben buscar la comodidad del paciente y brindarle cuidados básicos. También, cuando no se brindan algunos cuidados, esto es sinónimo de comodidad para el paciente. Culturalmente nosotros tenemos la tradición de que todos los días tenemos que bañarnos, por ejemplo, pero hay pacientes al final de la vida que ya no quieren ni bañarse y que el baño les implica una molestia. Entonces ahí es cuando nosotras como enfermeras podemos entrar a negociar y lo hacemos. Venga, ¿qué le parece si solamente limpiamos las partecitas que huelen? Entonces hacemos el baño del avión, motor y alitas. Bueno, está bien. Entonces hacemos una negociación permanente con este paciente y con la familia, sobre todo enfocado siempre a la comodidad del paciente, porque es quien nos brinda el punto de control, es nuestra brújula que nos indica por dónde tenemos que seguir nuestra ruta. Siempre antes de la realización de cualquier procedimiento tenemos que hacer un balance, o la invitación es que hagamos un balance, riesgo, bienestar y beneficio, seguridad con el paciente y la familia. ¿Por qué razón? Porque la familia muchas veces con el anhelo de ver activo a su paciente lo quieren levantar de la cama, le quieren hacer muchas actividades, vamos a caminar un poquito, vamos a recibir algo de sol, vamos a comer y el paciente está bajo sedación. Venga, tal vez comer no sea una buena opción en este momento. Ay, pero es que a él le gusta la Coca-Cola. Sí, pero es que la Coca-Colita puede que no sea beneficiosa en este momento. Si bien sabemos que la disfruta el paciente bajo efectos de sedación, fácilmente le puede producir una broncoaspiración. Y si esto sucede, eso generaría un sentimiento de culpabilidad en este familiar que, intentando hacer cosas por consentir a su paciente, por hacerlo sentir mejor, termina desencadenando un fallecimiento extemporáneo a partir de una broncoaspiración en un panorama que no es pues nada bonito. ¿Cierto? Entonces, siempre hablar y negociar ese tipo de cosas, pues con el paciente y con la familia, especialmente con la familia, como les digo, cuando ya el paciente está en estadios muy avanzados de la enfermedad. Es importante siempre generar un ambiente grato. A veces una cosa es lo que piensa la familia o lo que quiere la familia o lo que disfruta la familia y otra cosa es lo que disfruta, quiere y piensa el paciente. Entonces, también ahí nosotras entramos como a negociar y a ser las abogadas del paciente. Venga, mire, don Juan está en esta situación, él me estuvo comentando que a él le gustaría, él preferiría tener las ventanas cerradas. Sabemos que de pronto el resto de las personas tiene calor, pero esta persona tiene frío. Procuremos brindarle un ambiente grato, un ambiente cálido, un ambiente empático y sobre todo de bienestar y comodidad integral para esta persona, quien definitivamente es nuestro punto focal, por supuesto, sin dejar de lado la familia, que siempre será nuestro gran aliado. Esta foto es también tomada en el desarrollo de uno de los turnos de hospitalización. Como pueden observar, quienes tienen el conocimiento, es una paciente que está bajo sedación con propofol, pero la familia, muy consciente de la importancia de la comunicación todavía con esta paciente, le pone la música que a ella le gustaba. En este caso era como música popular o alguna cosa así, pero esta foto la tomé en la madrugada. Entonces no importa la hora, la familia siempre está dispuesta a cuidar de ese paciente, a brindarle cariño de diferentes formas, a través de la música, a través de hablarle, a través de acostarse al lado. Y nosotras como enfermeras, qué rico que siempre estemos dispuestos a facilitar esos procesos y no solamente facilitarlos, sino a veces darle la idea a la familia. Venga, ¿usted no quisiera acostarse al lado de su esposo un rato? Ay, ¿se puede? Claro que se puede, espérelo, corremos un poquito y duermen una noche juntos. Y qué rico que la esposa pueda despertarse al lado de su esposo y tener esa sensación de dormir con mi esposo anoche, así sea en el hospital. Son cosas que son posibles y que realmente marcan diferencia en los desenlaces de nuestro cuidado clínico. ¿Qué recomendaciones tenemos a partir de enfermería para nuestras colegas, para los familiares y para los pacientes? Siempre brindar la mejor y mayor información disponible. En términos de la enfermedad para los profesionales de enfermería, del tratamiento, del pronóstico y de cuáles son las posibilidades de los escenarios clínicos. Nosotras como enfermeras estamos en la capacidad de dar alguna cierta parte de la información,
en relación, como ya les decía, con los medicamentos, con los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que tiene a su disposición el paciente, con las intervenciones que podemos hacer, con las opciones terapéuticas y ser el enlace con el resto de los integrantes del equipo, con la psicóloga, que es fundamental, y nosotras permanentemente identificamos, mira, de pronto aquí tú podrías ayudarnos negociando, esta paciente parece que tiene dificultades con alguno de sus familiares, porque nos revisamos, mire, doctor, en la revista, ¿qué tal si este paciente le agregamos este medicamento, se lo cambiamos, se lo modificamos? Y también a partir de la negociación o de la información que hemos intercambiado con el paciente y con la familia. Mire, es que ellos tienen mitos alrededor del uso de los opioides, que son parte de nuestros medicamentos bandera en el control de síntomas. Entonces, también brindar toda esa información acerca de los opioides, romper mitos, garantizar la tranquilidad en el momento de recibir cada uno de los tratamientos. Conocer acerca de la vida y de los gustos de la diada. ¿A qué se refiere esto? A veces dentro de nuestros pacientes tenemos profesores, tenemos ingenieros que se sienten mucho más a gusto cuando uno entra a la habitación y en lugar de decirle buenas noches, señor Juan, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Y entonces, si es una persona que por muchos años de su vida lo dedicó a la docencia y le gusta, lo disfrutó, se va a sentir mucho más a gusto. Y son pequeñas intervenciones que no faltan al respeto, que no disminuyen esa empatía entre los dos, pero que sí le va a generar una sensación de mucho mayor bienestar a este paciente y por supuesto a la familia. Va a generar diferencia. Hagamos también un intercambio de preguntas acerca de la enfermedad, acerca del tratamiento, acerca del pronóstico, especialmente cuando vemos que hay ciertos rasgos como de negación o hay expectativas salidas de la realidad, de un milagro o de que mi papá, como lo mencionaba la doctora Beltrán, con esta patología tan invasiva y que ya sabemos que está realmente en una situación de reversibilidad, procuremos hacerle preguntas. ¿Y tú qué sabes del pronóstico de tu papá? ¿Qué sabes de la enfermedad? ¿Has hablado con el médico al respecto? ¿Sabes cuáles son las posibilidades de tratamiento? ¿En cuánto tiempo ves que tu papá podría salir de aquí de la institución, independientemente de las condiciones? Son preguntas que lo pueden llevar a la familia a reflexionar acerca de cuál es la condición actual y realmente cuál es el panorama hacia el futuro de esta persona, sin que entremos en una, digamos que en una discusión o en un debate abierto en donde intentemos como sea tratar de centrar a estas personas que están de alguna manera esperanzadas en un milagro. Esta es una foto también tomada espontáneamente, claramente es un servicio ambulatorio, pero muestra cómo a través de la empatía y del cariño se llega a las personas. Dentro de las recomendaciones que me parece importante que resaltemos y compartamos hoy, es quien mejor conoce al paciente es la familia. Ellos nos pueden guiar y nos pueden decir, mire, es que cuando el paciente, cuando él se toca la barriga o cuando se la rasca es porque le está doliendo. De verdad que sí, no siempre las clásicas valoraciones de las fases de dolor nos permiten a nosotros identificarla, porque a veces los pacientes tienen su propia manifestación del dolor, de la incomodidad. Cuando damos a conocer los aspectos culturales, cuando conocemos los aspectos culturales de las familias, entonces podemos brindarles un mejor cuidado. ¿A ustedes les gustaría recibir la visita de su líder espiritual? ¿Ustedes qué religión profesan? No, es que nosotros hacemos es meditación. ¿Quiere que le consiga alguna persona que le ayude y le guíe en hacer una meditación? ¿Quiere que le consiga música? No, con que no entren a la habitación en la próxima media hora es suficiente. ¿Listo? Entonces le brindamos el espacio y todas las condiciones, el ambiente adecuado para que puedan hacer su meditación. Y eso les va a brindar sensación de bienestar y de confort espiritual, emocional. Siempre lo que le pasa al paciente impacta de manera directa a la familia, pero potencializado, multipliquémoslo por 10. Entonces uno se da cuenta que a veces el timbre de enfermería ya parece que se va a quemar, rin, 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 pero ¿qué es lo que pasa? Entonces cuando vamos a ver y escuchamos al paciente, escuchamos a la familia, les disminuimos la incertidumbre. Cuando les damos información, disminuimos la incertidumbre, mitigamos la ansiedad.
¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando estas personas son tan insistentemente demandantes es porque en realidad lo que están mostrando son miedos, son temores, es falta de información. Y cuando esas ausencias se mitigan, cuando se colma de información, cuando se responde a las preguntas y cuando adicional a eso, entonces soy yo quien empieza a hacer las preguntas y intercambiamos información, esta sensación de incertidumbre y de miedo disminuye. Y eso le va lo cambia a un panorama de muchísima seguridad y tranquilidad. Igual para la diada paciente y familia. Mi propuesta para mis colegas que están conectados en el evento es hagamos equipo. No veamos a la familia como si fueran, ay, ya viene la familia intensa. No, ellos son nuestros mejores aliados porque son quienes mejor conocen al paciente, sus gustos, sus preferencias. Tradicionalmente, ¿cómo se hubiera comportado? ¿Qué preferiría? ¿Qué tipo de música le gusta? ¿Prefiere en el día la luz? ¿Prefiere el televisor prendido pero sin sonido? ¿Prefiere sonidos de la naturaleza? Y en esos detalles es donde nosotras como enfermeras marcamos la diferencia, siempre dejándonos llevar por el corazón. Si este señor que está en la cama fuera mi papá, ¿cómo me gustaría que lo atendieran? Si esta señora que está en esta habitación es mi mamá, ¿cómo me gustaría que me la atendieran? ¿Cómo me gustaría que se refirieran a ella? ¿Cómo me gustaría que la movieran, que la bañaran, que le cambiaran el pañal cada cuánto? Entonces, estos son puntos de partida que nos ayudan a trazar el camino de los cuidados que le vamos a brindar a nuestros pacientes. Una enfermera en Australia, hace algún tiempo, una enfermera que trabaja con cuidados paliativos, hizo un estudio acerca de qué son las manifestaciones más frecuentes de los pacientes al final de la vida. Dentro de las conclusiones más importantes de esta enfermera es que cuanto más alguien está dispuesto a hablar sobre el final de la vida y su enfermedad específica más pacífica es su muerte. Entonces, es retomar la invitación que hacía la doctora Beltrán. Hablemos sobre nuestra salud o sobre nuestra enfermedad mientras estamos bien. Porque si hay algo que todos tenemos seguro, es la muerte. No sabemos cuándo, no sabemos en qué circunstancias. Pero si nuestras familias tienen información de cómo nos gustaría morir, en qué circunstancias y cuáles son las decisiones que a mí me gustaría que se tomaran al final de la vida en temas de maniobras avanzadas, de reanimación, de donación de órganos, del entorno en donde me gustaría fallecer, entonces es mucho más fácil la toma de decisiones y mucho más tranquilo para todos. Y a la familia que queda le va a ayudar a avanzar en el proceso de duelo. Muchas gracias.